Comenzamos entonces cuando son las 5 de la tarde con 10 minutos, una nueva edición para hablar de temas de interés ciudadano vinculado a la salud física, mental, emocional y todos los temas derivados, ¿no?, de esto que nos ocupa en el cuerpo humano, en esta máquina que debemos alimentar de forma nutritiva, cuidar, engrasarle todas las partes de esta máquina, ¿no?, con el deporte y por supuesto no olvidarnos nunca de que los daños siempre son acumulativos a propósito cuando tenemos malos hábitos. Pero vamos a hablar ahora de un tema que vincula, obviamente porque estamos hablando de salud física, mental, con la discusión que se está llevando sobre una nueva constitución en nuestro país o para nuestro país, que abre el debate sobre la priorización, existencia o relevancia de cada uno de los ámbitos que cruzan nuestra convivencia, con amparo de derechos humanos, que sea una ley o que esté garantizado. Y actualmente el derecho a la alimentación, que se desprende de pactos internacionales a los que Chile adhiere, no aparece de manera explícita. ¿Les llama la atención eso, no? En la actual Constitución. Hecho urgente de subsanar al tratarse de un derecho humano no garantizado, pese a que el Estado debe garantizarlos, tal como establece la firma de Chile al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y luego de esta breve introducción vamos a presentar a nuestros invitados panelistas, la verdad, de esta frecuencia cardíaca. Lucía Castillo Lobos, doctora en Estudios Americanos, mención Estudios Sociales y Políticos, académica de la Escuela de Enfermería de la USACH. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por preguntar. Acá, mira, mueve aquí el micrófono para que estés más cómoda. Eso. Y Tito Pizarro, que ya hombre de radio, no solo médico, especialista en pediatría, académico de la Facultad de Ciencias Médicas USACH e integrante del Observatorio en Políticas Públicas en Actividad Física y Alimentación USACH, OPAFA, que por supuesto es el corazón de esta frecuencia cardíaca. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, muy contento. Qué rico que hay un poquito de sol, así que estoy muy bien. Muy hace calor. Sí. Pero está rico que un día con sol, porque mañana viene lluvia. Mañana viene lluvia. Sí. La dirección todavía no me dice lluvia, pero sí nublado, y lo más probable es que sí, vamos a estar muy atentos. Ha estado cambiante y también ha estado cambiante el debate político y que parece también las prioridades a propósito del derecho, aunque esto es tan basal, la alimentación y por supuesto garantías mínimas que uno dice, ¿deberían obedecer a esta veleta? ¿Qué piensas tú, Tito? Mira, después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas. Claro. Y uno de los artículos consagra el derecho a la alimentación, ¿no? Y es muy bonito porque lo consagra en un contexto más amplio, lo contacta el derecho al bienestar, al crecimiento, a no pasar hambre, a una alimentación adecuada. Y además con toda Europa, con mucho hambre posterior a las dos guerras. Con una situación muy, muy crítica en todo el mundo, porque no solo esto afectó a Europa, sino que a todo el mundo, por el impacto económico, social. Entonces hubo una decisión de todas las naciones a través de la Constitución de las Naciones Unidas y esa Declaración de Derechos Humanos de consagrar el derecho a la alimentación, entre otras cosas, pero de consagrarlo. Y han pasado ya estos años, muchos, y en realidad solo 32 países, más de 80, solo 32 países han consagrado en sus constituciones el derecho a la alimentación. Y el resto de los países seguimos discutiéndolo, reflexionando de una cosa que es del diario vivir, que es alimentarnos bien, comer bien y tener el derecho a una disponibilidad de alimentos sanos, inocuos y saludables. Y ya que estás haciendo historia, Tito y Lucía, por cierto, hablar también de nuestra historia reciente a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y obviamente uno revisa lo que fue la propuesta de la Unidad Popular, pero sobre todo centrarse en aquellas medidas de la UP, donde se recuerda hasta el día de hoy como un gran logro y algo que marcó la diferencia de garantizar medio litro de leche por niño al día. ¿Sabes qué? Me estaba acordando exactamente de lo mismo. De hecho, hoy día hice una clase temprano y que me reencontré con la portada del libro que escribió Salvador Allende cuando fue ministro de Salubridad de Pedro Aguirre Cerda, ese libro del año 39 de la realidad médico-social. Y ese libro, es súper bonito, el que lo quiera ver, está en la memoria chilena, descargable, ¿cierto?, gratuito. Y bueno, ese libro hace como el primer diagnóstico de salud de Chile en realidad, y hay toda una descripción epidemiológica, demográfica.
Pero lo más interesante, y en relación a la alimentación, es que él hace un análisis de todas aquellas condiciones que parecieran ser muy domésticas, pero que tienen relación con la salud de las personas. Y hay un capítulo que habla solo de la alimentación, ya habla de las recomendaciones y de leche, ¿cierto? Para los niños, que para mejorar, estamos en un lenguaje de la época, ¿no? Para mejorar la inteligencia, para ser hombres que tributen a la sociedad, etcétera. Sí. Pero también me llama la atención desde esos discursos y desde la UP y desde Allende, bueno, que ha sido estudiado por eso también en muchos países, porque fue como bien pro, bien progre, ¿no es cierto? Pero el asunto es la leche, pero cómo a través de un alimento, y la leche como que constituye como alimento, superalimento, pero que es como sinónimo de progreso. Exacto. El alimento, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones. Las condiciones que vivíamos en ese tremendas. Chile de los años 40, 50. La mayor mortalidad del mundo tenía Chile. La nutrición que siempre hablamos justamente con Tito. Qué interesante mirar, porque recordar la política del medio litro de leche y recordar un conjunto de políticas que ahí se consagraron como ley. El derecho a tener alimentos en los consultorios. Sí. Si nosotros tuviéramos en la Constitución consagrado el derecho a la alimentación, esas políticas tendrían mucho más facilidad de implementarse. Y lo que se ha avanzado hasta el día de hoy, con todo lo que ha implicado, tiene una mirada como que el alimento sigue siendo una decisión como individual. Como que las personas, bueno, los que tengan recursos podrán alimentarse bien y el resto tendrán que arreglársela un poco. Y los programas alimentarios del Ministerio de Salud, de la JUNAEV, en el Ministerio de Educación, siempre tienen una dificultad porque como no hay una consagración de derecho... La JUNAEV es como de Frey, ¿no? O mismo Allende, porque tiene harto tiempo. Un poquito más atrás, sí, es como de Frey. No estoy seguro si es de Frey, pero es como del 50 y tanto, tiene 60. Bastante tiempo. Claro, sí, ahí nace la JUNAEV. Los programas alimentarios nacen de principio del siglo pasado. De verdad es una política pública que, por supuesto, en el gobierno de la Unidad Popular tuvieron un énfasis mucho más firme. Sí. Pero así como un gobierno le da importancia y otro no tanto. Entonces no hay un derecho consagrado. Entonces yo veré que en un gobierno les interesa, por ejemplo, el actual gobierno ha promovido nuevas fórmulas para entregar alimentos a los niños, bienvenido sea, vamos muy bien encaminados, pero es una decisión de un gobierno, no es una decisión de Estado. Exacto. Y aquí lo que falta es que el Estado entienda que la alimentación de niños, niñas, de toda la población, de todos los sectores, sobre todo de los sectores más pobres. Porque ocurre cosas como un COVID que nadie lo esperaba y finalmente fue la población la que tuvo que organizar ollas comunes y todo para poder alimentarse. Como tantas otras veces. Ahora, eso pasa, el tema del derecho a la alimentación, lo cual nos convoca esta tarde en Frecuencia Cardíaca por Radio Sánchez 94.5, les paso el aviso. Pasa con muchos derechos sociales que están al arbitrio y a casi a la buena voluntad política o propagandística también de cierto sector que le toca al gobierno de turno, y por eso hay otros, digamos, en este caso, gobiernos que ven más allá y que buscan consagrarlos justamente a nivel estatal para que, independiente de quién gobierne, eso esté garantizado. Ahora, hay un poco... Pudimos responder al hecho de por qué es importante que le incluya una Carta Magna y que no está presente en la del 80 o en la actual, ¿no? Con todas las modificaciones. Sin derecho a la alimentación, tampoco podría uno preguntarse, ¿no? No hay derecho a la salud y al desarrollo saludable, porque siempre vemos que las mayores enfermedades, la otra vez hablaba con un doctor, me parece Pedro Yáñez, ¿puede ser? Sí. Hablaba de diabetes y hablamos que justamente las personas más pobres, más vulnerables, con peores condiciones, sobre todo alimenticias, eran las que eran más propensas a este tipo de enfermedades y otras. O sea, de hecho, en la práctica de mis años de enfermera cuando hacía clínica, desde la disciplina uno ve eso, ¿ya? Y uno ve de manera empírica cómo estas enfermedades que son tan ligadas, son tan sensibles a la alimentación, ¿cierto? Cómo en la falta de acceso por la escasa disponibilidad, pero también desde el acceso personal para poder comprar estos alimentos que son los indicados para mantener un régimen diabético que es súper estricto. Doctor, corríjame, no sé, me acuerdo que eran 180 gramos de hidrato de carbono, 2 colaciones, pero eso significa el jamón de pavo, el pan integral, todo el quesillo, todo caro. Y que son cosas que estas familias que son súper pobres, habitualmente familias extendidas, que hay 2, 3 generaciones y la gente
con 3 lucas tienen que hacer comida para 8 personas. ¿Y qué comen? Papa, fideo y arroz. Y eso es veneno. Exacto. Entonces desde ahí es imposible mantener el régimen diabético y además el sistema igual insiste en educar, pero en un espacio de que no hay más que hacer, entonces un poquito de impotencia también. O sea, la prevención no solamente puede ser, o sea, la educación tiene que ir con la acción, con la política pública, porque si tú le dices a los ciudadanos o ciudadanas lo que es más sano, lo que te hace bien, incluso dónde lo puedes encontrar, pero no le das la facilidad real, el acceso real a esos alimentos, se queda en la palabra. Es un sermón, queda en un sermón. Y necesitamos salmón. Y que a veces la gente, salmón, y que la gente a veces te mira a los profesionales y con cara de, pero apúrese, porque en verdad pierde valor la relación, porque es como, un poquito como, ¿cómo decirlo? Como que no está mirando al otro, que la verdad no hay cómo hacer eso, pero la política pública dice que hay que decirlo. Ahora, el desafío aquí es cómo hacemos políticas públicas para que eso cambie, ¿verdad? Y como, por ejemplo, en los consultorios, a las personas que son diabéticas, hipertensas, podamos entregarle no solo la leche que le entregan a los recién nacidos, a los niños, sino que le entreguemos un vale que ellos puedan ir a la feria de la comunidad y poder sacar frutas, verduras. Y ahí el control de la diabetes puede mejorar mucho. Si pueden tener acceso a las legumbres, a carnes blancas, al pescado, al salmón, pero a través de algunos sistemas en poblaciones que necesitan. De la USACH a la FAO. Claro. Directamente, Tito. Y ese desafío parece lógico, pero además es muy, como llaman, costo efectivo, dicen los económicos. Porque nosotros vamos a tener población más sana, que se va a enfermar menos, que se va a morir mucho después de lo que está falleciendo, ¿verdad? Y que va a ser más productiva en la sociedad, que va a estar mejor, se va a sentir mejor, va a tener un tema de bienestar. Y seguimos insistiendo que el problema es meramente un problema educativo, o nos planteamos que hay que educar, pero hay que darle los contextos, los espacios, hay que darle los productos. Ahora, esto no significa que vamos a hacer gratis los alimentos. Esto significa que vamos a potenciar, si es que logramos consagrar en la Constitución el derecho a la alimentación, a tener la posibilidad de desarrollar programas porque la población lo requiere. Y el control de precios también es bien importante. Me acordé de estar leyendo ahora nuevos testimonios de sobrevivientes al horror de la dictadura, y muchos de ellos trabajaban en la JAP, ¿no? En la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, frente a un boicot de desabastecimiento puntual en el gobierno de Allende. Pero si uno piensa también, cuando uno ve gente que postea en las redes sociales hoy, en la actualidad, en este Chile, y muestra lo que cuesta en un país como Alemania, que también miramos tanto, con una tradición luego de la Segunda Guerra Mundial socialdemócrata bien fuerte, u otros países que son considerados muy caros también de Europa, y muestran los valores de los alimentos en el supermercado, y son, o sea, acá valen, yo ni siquiera te estoy hablando del doble, el 150% más o X. Tú puedes encontrar por menos de €1 champú, alimentos, bueno, todo lo que necesitas, y conservas, buenas marcas además. Y acá eso es imposible. Entonces eso también es una realidad, porque también no nos olvidemos de la clase media, ¿no, Tito y Lucía? Sí, hay un tema ahí bien interesante, porque este es un tema peliagudo. No, este es un tema para toda la población. Sí. El derecho a la alimentación permita tener políticas públicas que hagan más disponibles alimentos que son saludables, que potencien los alimentos saludables. Ahora, sí, pero si me van a cobrar 3.000 pesos por un kilo de manzana. Entonces, los mecanismos tenemos que ir discutiendo los caso a caso. Claro. No hay que dejar de partida, no hay que dejarlo en la Constitución. Lo peor que podemos hacer es meter ahí esos detalles. Eso para ley, pero sí el derecho, porque eso permite hacer las políticas públicas. Porque ahora, cada vez que nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, de regulación de precios, nos van a decir no, porque eso está prohibido en la Constitución. Hay otros macros que impiden avanzar en ciertas políticas públicas. Entonces, si la evidencia es que los precios están muy elevados, los alimentos saludables, y podemos hacer algún tipo de medidas que pueden ser, por ejemplo, subvenciones, que, por ejemplo, buscar que lo que se ha hecho en el petróleo, que el petróleo sube, bueno, se busca un mecanismo que la ley lo debe establecer, porque tenemos que asegurar que los alimentos saludables lleguen a la población. Si ese es un poco el desafío, más que discutir si controlamos precios o no, es
que tenemos que asegurar que el precio del alimento sea justo y que sea posible que una población pueda comprar una canasta saludable. Hay dos tipos de canasta: la canasta básica que todos consumen y con la cual calcula la pobreza en Chile, y hay una canasta saludable. La canasta saludable cuesta mucho más cara. Claro. Mucho más caro. O sea, si yo mensualmente me alimento de alimentos saludables, me va a salir más caro. Y la población más pobre, pero no solo la población más pobre, la clase media también. O sea, un sector muy grande de la población no tiene acceso. No puede comprar solamente esos alimentos. Entonces, es una realidad de país que parecía que no lo damos a conocer. Exacto. Entonces, decimos, no, que la pobreza es poca. Es cierto que la pobreza es poca, pero cuando uno mira la canasta saludable, consumiendo legumbres, frutas, verduras, consumiendo pescado, consumiendo productos de ese tipo, resulta que muy pocas familias en Chile pueden acceder realmente. Entonces, ahí hay un problema de derecho y hay un problema de política. No todo lo resolvemos con la Constitución, pero deberíamos avanzar, si tenemos el derecho a la alimentación, a construir políticas públicas que permitan regular, por ejemplo, precios. Claro. Que permitan modelar. Sí, yo pensaba en la bajada, pero no en la Carta Magna. Entiendo, pero como posibilidad que permita el garantizar el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación no puede construir políticas, leyes, decretos, ¿verdad? Modelos que permitan asegurar que las poblaciones tengan acceso. Hay cosas tan básicas como promover que se cultiven los legumbres en Chile. Claro. En Chile no hay legumbres. Y por lo tanto tenemos que importar legumbres y a precios más caros, y las legumbres que consumimos hoy día vienen de Canadá o vienen de otras partes del mundo. Además, un gasto del punto de vista del transporte, etcétera, etcétera. O sea, no tienen un cero mirada estratégica. Entonces, el derecho al alimento también plantea la necesidad de crear la soberanía alimentaria, que es la decisión de los países. Eso. Vamos a abordar ese tema en un ratito más. Vamos a dejar ahí porque se ha hablado mucho de la soberanía alimenticia o alimentaria, y es bien importante también entender, sobre todo cuando hay problemas respecto a ese término, que me acuerdo que salió a colación a propósito también de la propuesta de la convención. Continuamos con esta frecuencia cardíaca, porque en cuerpo sano habita un corazón contento. Esa es la propuesta que hacemos en Radio USACH en conjunto con justamente también nuestra casa de estudios y la Escuela de Enfermería, de Ciencias, la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, y bueno, en realidad ESIADES, muchos organismos que están apostando no solo desde la formación académica, de la discusión, investigación y propuesta de políticas públicas. Nos acompaña Lucía Castillo Lobos y Tito Pizarro en esta frecuencia cardíaca. Otro tema que, bueno, tiene un poco relación también a lo que señalábamos: el derecho a una alimentación adecuada es un principio definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, como bien señalaba Tito al inicio, y además, junto a otros derechos humanos, está en concordancia con dos de los objetivos del desarrollo sustentable: hambre cero y buena salud y bienestar. Y además, como dato, según la FAO, hoy 16 países de nuestra región, pensando en Latinoamérica y el Caribe, contemplan de manera explícita el derecho a una alimentación adecuada en su constitución. Bueno, hablemos un poquito aquí si las diferencias también aparecen cuando se aborda justamente conceptos como lo que tú estabas enunciando antes de la pausa musical, Tito Pizarro, lo de la seguridad o soberanía alimentaria, que no sé si exactamente es lo mismo hablar de seguridad y soberanía alimentaria. No, son dos conceptos distintos. Perfecto. Soberanía es la posibilidad que los países puedan tomar la decisión de qué cultivar, a propósito de las legumbres que tú hablabas. A propósito de las legumbres, cómo construir sistemas alimentarios, a quién beneficiar para promover el cultivo de ciertos alimentos. Por ejemplo, nosotros con soberanía alimentaria podríamos decidir que el INDAP, que es una institución del Ministerio de Agricultura, pudiera promover el cultivo de legumbres y le pudiéramos asegurar la compra de esas legumbres en los programas alimentarios del Ministerio de Educación a través de la JUNEP. Esa es la soberanía, es la decisión. Hoy día no funciona así. O sea, nosotros hacemos lo que creemos conveniente en nuestro territorio. Exacto. Tenemos la decisión. Y esto es un aspecto del derecho a la alimentación. Es como complementario. Es que una cosa es la soberanía y otra cosa es el derecho. El derecho a las poblaciones a tener acceso a alimentos. Por supuesto, eso estamos claros. ¿Y la seguridad? La soberanía es la posibilidad que los países definan en qué trabajar, y la seguridad tiene que ver con la
necesidad de los estados y los países y los territorios de dar los alimentos necesarios para la vida humana, en términos de calidad, por ejemplo, en términos de inocuidad, de que no nos vayan a hacer daño, entonces con tener sistemas que aseguren que sean seguros, que sean nutritivos y ricos. ¿Ah? Y si tú tienes esa trilogía, ¿verdad? Tenemos que también dar seguridad. Entonces son elementos complementarios. Que un país dé garantías de seguridad en la alimentación, tenga la posibilidad de tener autonomía desde el punto de vista de las decisiones que toma, y que además asegura el derecho a las poblaciones a acceder a alimentos ricos, inocuos y nutritivos, ¿verdad? Que sean adecuados. El concepto más importante que adecuado. Una persona que es alérgica a algo tiene que tener la posibilidad de tener los alimentos de que es alérgica. Entonces, por ejemplo, hoy día el Ministerio de Salud tiene un programa para entregar leche sin lactosa, porque asegura a aquellos niños que no pueden consumir, a personas que no consumen lactosa, de darle un alimento. Entonces, eso se logra y se consagra siempre y cuando estos 3 elementos están puestos en una Carta Magna, y cuando las políticas públicas, mirando la Carta Magna, van avanzando en la construcción de políticas, programas, para que eso sea efectivo. Ahora, la alimentación tiene, y ahí paso con Lucía, muchas poblaciones también, como tú bien señalabas, recojo ese último, porque podemos hablar de las personas que tienen alergias a ciertos alimentos, y cada vez se visibilizan más. Antes en realidad era terrible también para ellos, era un sufrimiento quizás ir a un lugar, comer. Bueno, está todo el tema de los veganos, está todo el tema también de los vegetarianos, está el tema también, por supuesto, cultural, que está asociado a los migrantes, y ahí quiero ir con el trabajo que tú también has realizado, Lucía. Sí, la verdad es que, bueno, Chile es un país que enfrenta hartas inequidades, ¿sí? Y estas políticas, bueno, es que hay que mirar esta cosa se puede mirar como desde 2 perspectivas. Analizando, por ejemplo, a estas políticas y normativas de asegurar, por ejemplo, la leche sin lactosa o las fórmulas lácteas, ¿no es cierto?, a los niños, etcétera, igual obedecen a políticas que tratan de responder a la equidad de la población, ¿cierto?, pero desde una perspectiva horizontal, ¿cierto?, de alguna manera que el Estado se hace cargo de las dificultades, de las problemáticas de un grupo particular. Sí. Desde ahí eso es altamente valorado por los grupos migrantes, por lo menos por los que yo he podido tener acceso y he estudiado, y que dentro de toda la investigación y el contacto que he tenido, hay un discurso que es reiterativo. ¿Cuál? La alta valoración de la disponibilidad alimentaria existente en Chile. Ah, mira. ¿Sí? Han sido grupos de migrantes venezolanas, peruanas y haitianas, pero de manera transversal es la manifestación de la valoración de la disponibilidad, de tener la libertad. Estamos hablando de países que vienen de una crisis sociales, económicas, que son posguerra casi. Tremenda. Sí. Entonces, el hecho de venir acá también un poco nos hace, a ver, yo creo que hay que mirar, hay cosas malas, hay cosas buenas también. Sí. Y tal hay vez un medio vaso. Hay un medio vaso, y eso también desde esa mirada nos hace un poco reconocer y darnos cuenta que sí, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de ir a comprar, de poder acceder. El problema es que es muy caro. Eso es el tema. Sin embargo, estos grupos migrantes tan hábiles, ¿cierto?, en esta forma de integrarse a la sociedad chilena, buscan cómo hacerlo, reconocen que es caro, reconocen que para poder acceder hay que trabajar demasiado, pero también reconocen que hay maneras más económicas de hacerlo, a través de organizarse de manera comunitaria para ir a comprar al por mayor, claro, ir a La Vega, ir a los distribuidores, ¿cierto? Pero respecto al alimento, uno es la valoración y la otra es la construcción de sus prácticas, y que va unido a eso también, desde la carencia que ellos mismos han vivido en sus países. Entonces el estar aquí, la verdad que el poder acceder a esta alimentación, buena o mala, de alguna manera es gratificante también para ellos, y de alguna manera sustenta su proyecto migratorio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y de los programas de los Ministerios de Salud, Educación, qué opinan? Bueno, perdón que me metí en entrevista, perdón, porque me quedó la duda. Yo descanso la voz, vaya nomás. En relación a la alimentación, varias cosas. Valoran muchísimo la entrega de estas prestaciones de salud pública que decimos nosotros, que son, por ejemplo, las vacunas, las leches para las distintas edades, la leche para la embarazada, porque también muchas de ellas vienen bajo peso. El efecto de la migración, muchos de ellos por pasos no habilitados
o viniendo de países en crisis las hace ya venir con una corporalidad muy, muy desgastada, ¿ya? Entonces muchas de ellas también por la pena que significa estar acá, sí, han bajado fuertemente de peso. Valoran tremendamente esos bienes, la leche, siempre la leche, la leche es como el símbolo de la buena alimentación, la leche, ¿cierto? El alimento. Las haitianas dicen, la leche le entrega mucha vitamina al niño para que sea fuerte, ¿cierto? Siempre el mismo discurso, pero valoran tremendamente tener esa disponibilidad, pero siempre está la pobreza de por medio. Por supuesto, y todas las condiciones de precariedad en la que viven. ¿Qué dice Tito y Lucía en esta frecuencia cardíaca? ¿Qué dice? Cuéntenlo a nuestros auditores. O cómo aborda la propuesta constitucional actual el derecho a la alimentación. ¿Lo incorpora o no? ¿De forma explícita, solapada o ni siquiera eso? Mira, yo debo confesar que no lo encontré. O sea, yo me puse a leer porque en la propuesta anterior sí venía una propuesta muy, muy interesante, que además había sido recogida de un diálogo muy, muy, muy diverso del mundo académico, de las organizaciones como la FAO, la agricultores, OBS, pueblos indígenas, también a propósito de la semilla. Claro, y todas hubo toda una reflexión muy bonita a mi gusto, y que se lograron consensos además bien transversales, porque aquí no había ningún sector que se opusiera. Son estos artículos de la Constitución donde todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces yo recuerdo con personas ahí que levantaban la voz y que eran de sectores ideológicos distintos, ¿verdad? Refrendando fue unánime. Bueno, eso no ocurre ahora, que lamentablemente, y eso hay que decirlo, esta Constitución no toca estos temas, no los toca. Uno diría, es que es una Constitución maximalista y que por eso no está, pero no es así, porque es una Constitución igual larga, uno se demora harto en leerla, se van de un tema a otro, que la otra era larga, y esta es igualmente larga y es igualmente compleja en su implementación, porque hay un montón de instituciones nuevas y no aparece muy poco, o no aparecen el derecho a la alimentación adecuada, no aparece el concepto de soberanía alimentaria ni de seguridad alimentaria. Por lo menos explícitamente no está, uno puede deducirlo de otros, ni siquiera está asegurado el derecho a la salud. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de falencia que gane quien gane en diciembre. Hay que reformar, hay que modificar este punto. Y este punto es importante porque el vínculo de la alimentación con la salud y con el bienestar es muy estrecho. Exacto. Entonces esto no puede ser una decisión de gobierno tras gobierno, tiene que haber una decisión de Estado. Y aquí yo diría que hay bastante consenso nacional, que estamos todos de acuerdo. Mira, lo que cuenta Lucía de este medio vaso, medio lleno, donde hermanos que llegan a nuestro país y reconocen lo que hemos avanzado en esto. Y si hemos podido avanzar hasta aquí, ¿por qué nos vamos a limitar y no seguir avanzando en tener poblaciones más sanas? Eso es un poco un llamado de atención que uno puede hacer del mundo de la academia, que este es un tema relevante, importante, y que no puede quedar una vez más postergado en la discusión. Y que obvio se entiende que es gradual, porque nadie pretende que de la noche a la mañana todo se solucione. Por eso que incluso el articulado debe ser bien escrito desde el punto de vista de la gradualidad. Y los países irán avanzando en la medida de sus desarrollos económicos, sociales, las políticas van avanzando. No se pretende que de la noche a la mañana, pero que quede expreso, obliga a que los gobiernos hagan las políticas, las leyes, los reglamentos y vayan incorporando en sus presupuestos los recursos necesarios. Y ahí se discute el cómo, el cuándo, pero finalmente está el tema instalado y es una necesidad y uno de los tantos derechos fundamentales que se requieren en nuestro país y que están pendientes. Bueno, son las 5:42, ya nos tenemos que despedir de esta frecuencia cardíaca con Lucía Castillo Lobos. Te recuerdo, ¿no? Ella académica de la Escuela de Enfermería de la USACH, doctora en estudios americanos, mención estudios sociales y políticos. Tito Pizarro, quien es médico especialista en pediatría. ¿Por qué no te pones pediatra de una? Más fácil, sí, más corto. Pediatra. Haces decir 4 palabras en vez de decir Tito Pizarro, pediatra. Académico de nuestra Facultad de Ciencias Médicas e integrante de OPAFA. Listo, ahí la hago más corta. ¿Palabras finales de cierre, reflexión, Lucía? Sí, yo, siempre me he preguntado, dada mi doble militancia en estar acá, ¿no es cierto?, en el mundo académico, pero también mantener un pie en las comunidades, ¿cierto?, vulnerables con las que me vinculo por distintos motivos, siempre he sentido que hay una fractura entre la política pública y el cotidiano de las personas. Entonces, en esta conversación que yo encuentro súper interesante, ¿no es cierto?, como desde la Carta Magna, ¿cierto?, poder asegurar estos derechos, yo me sigo preguntando cómo va a ser la población vulnerable. Estoy pensando en el adulto mayor,
sin redes de apoyo, las mujeres, ¿cierto?, solas con sus hijos, para poder acceder a estos alimentos saludables, ¿cierto?, para sus hijos, para ellas, para sus familias. Estoy tratando de imaginar cómo podrían ser las políticas en el territorio, para poder, porque una cosa es que se defina, pero otra cosa es cómo operativizarlo y que realmente lleguen a las casas. Sí, entonces, ese recorrido yo creo que es complejo. Estoy pensando cómo que realmente sea efectivo, que se haga un buen uso también de eso, y eso hay que decirlo, ¿sí? Pero ese camino yo creo que es complejo, y yo creo que esa es mi reflexión, y es como mi duda, porque siento que hay muchas políticas públicas que son maravillosas, pero al momento de llegar al territorio y a la gente pobre, vulnerable, hay como una fractura. Bueno, lo vemos en educación, lo vemos en salud, lo vemos en muchos temas también donde justamente cuesta hacerlo concreto y una realidad, y a veces queda solo en un mero enunciado. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta frecuencia cardíaca. Que tengan linda tarde de este jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, y que le vaya muy bien a los panamericanos. Esta semana empieza, así que que les vaya bien a todos, y que vayan a los estadios. Que nos vaya bien, como dicen. A comprar entradas, ir a verlos. Vayan con una fruta, y se hace calor con harta agua. Una sandía. Una sandía a lo mejor. Muy buena idea. Mira, le compartes ahí a la gente en la misma gradería. Es líquido, dulce y es rico. Bueno, también agüita, y ahí quiero decir, el derecho al agua también es un tema importante. En el derecho a la alimentación está implícito. Así que un gran saludo a todos y todas. Muchísimas gracias.